El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Dios, por el cual fuisteis llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. El apóstol Pablo termina en su carta a los Corintios, segunda carta de Corintios 13, versículo 14, diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En un versículo, el apóstol Pablo comprime toda la Biblia, esos 66 libros del Antiguo Testamento, de toda la Biblia, que contiene 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. En total, la Biblia contiene 66 libros. La palabra Biblia proviene del griego biblios, que significa biblioteca pequeña. La Biblia, en verdad, es una biblioteca, la única biblioteca de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y en un versículo, el apóstol Pablo no describe toda la Biblia. Él dice: la gracia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo describe en una frase, en un pensamiento, todo lo que tiene que ver con Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Su poder, su autoridad, su venida, la razón por qué Él nació y vino a la tierra, su encarnación, su misión, sus milagros, todo el apóstol Pablo lo comprime en una palabra: la gracia del Señor Jesucristo. Y luego dice: el amor de Dios el Padre. Es interesante. Al creador del micro, del macrocosmos, creador de todo el mundo visible e invisible, al Padre eterno, el Olam, Adonai, Eloheno, Israel, el Dios creador del micro, del macrocosmos, del universo, el Dios de Israel. En un versículo, en una frase, en un pensamiento, el apóstol Pablo dice: el amor de Dios el Padre sean con todos vosotros. Y al final dice: y la comunión del Espíritu Santo sean o estén con todos nosotros. ¿Cómo se le conoce al Hijo? ¿Cómo se le experimenta al Hijo de Dios? Por la gracia. ¿Cómo uno experimenta al Dios Padre? Por su infinito amor, como dice Jeremías 31, versículo 3, ese amor eterno. Y entonces nos dice la razón y la forma cómo podemos conocer más al Espíritu Santo. Dice: y la comunión del Espíritu Santo. Es interesante que el apóstol Pablo no dice la comunión con el Espíritu Santo, sino la comunión del Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo es algo íntimo que nosotros podemos y teníamos que vivir día a día.
la comunión, su presencia. Es interesante que en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de la presencia del Señor, mayormente en hebreo usa una palabra que es el rostro del Señor. El rostro del Señor, cuando dice en Números capítulo 6, en esa gran bendición de Aarón, Él deja alumbrar su rostro sobre tu vida. Salmo 90, lo mismo, que el rostro del Señor esté sobre nosotros. El rostro del Señor, en hebreo, es la misma palabra que su presencia. La presencia, la verdadera presencia. Si algo diferencia, además de lo mucho que diferencia el cristianismo de todas las otras religiones, una cosa que el cristianismo diferencia de todas las religiones es, por ejemplo, que en todas las religiones el ser humano busca a Dios. Con los cristianos no. Si le puedo llamar en un momento religión, vamos a llamarle, entonces podemos decir que en todas las otras religiones el ser humano busca a Dios, pero con los cristianos no. Ahí es donde Dios busca al hombre. Nosotros no le hemos elegido a Él, Él nos eligió a nosotros. Y no solo eso, Él vino a buscar, como dice Lucas 19, a salvar lo que estaba perdido. Pero hay otra cosa que nos diferencia de todas las otras, y déjame llamarlo por un momento, religiones. En todas las religiones hay promesas que te hacen, que tú y yo sabemos que no la van a cumplir. Hay preceptos, hay mandamientos, hay protocolo, hay cierta religión que esperan de ti. Pero hay una diferencia absoluta que diferencia el cristianismo de todas las otras religiones. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia es la presencia de aquel que nosotros creemos, en cual nosotros creemos, que es en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Ninguna otra religión puede hablar de la presencia de su Dios. Y si a alguien le interesa por qué, te lo explico. Porque no existe otro Dios. El único Dios creador de los cielos y de la tierra, el Padre Celestial de nuestro Señor Jesucristo, que ahora es nuestro Padre por la gracia y por el nuevo nacimiento, el nuevo pacto que Jesucristo hizo con nosotros, ese pacto bajo la gracia. Ahí ya no somos esclavos. No, somos hijos. El único Dios verdadero envió a su Hijo Jesucristo. ¿Sabes? Ahora existen ateos, sí. Ahora existen agnósticos, también. Ahora existen personas que niegan, se burlan, blasfeman al Señor. Sí, déjalo. Porque detrás de la muerte no hay ateos. Detrás de la muerte no hay falsas religiones. Detrás de la muerte todo se va a revelar, que solo uno es la vida, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. En este versículo que hemos leído, nosotros, primera carta de Corintios 1:9, dice que somos llamados a la comunión con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Y luego, en primera carta de Juan capítulo 1, también podemos leer en versículo 3, dice: lo que hemos visto y lo que hemos oído
Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Juan dice que nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando él habla de la comunión, en 2 carta de Corintios 13, 14, dice la comunión del Espíritu Santo. Es interesante que tener la comunión con el Espíritu Santo no es lo mismo que tener la comunión del. Con el Espíritu Santo es la comunión que tú y yo tenemos con Él, íntimo, tú y yo. Pero ¿qué significa la comunión del Espíritu Santo? La comunión del Espíritu Santo es la comunión que Él tiene con el Padre y con el Hijo. Y a esa comunión nosotros somos invitados, somos acercados por Él y tenemos el privilegio de vivir en esa comunión. Como dice primera carta de Juan 1, versículo 3, la comunión con el Padre, la comunión con el Hijo, y el apóstol Pablo dice la comunión del Espíritu Santo. Cada cristiano, si de verdad eres un cristiano, se revela muy rápidamente en una cosa también, que nosotros creemos en el Padre, que es una persona, en el Hijo, Jesucristo es una persona, y, muy importante también, en la persona del Espíritu Santo. Todos los pecados, dijo Jesucristo, en Mateo capítulo 12, versículo 31, en Marcos 3, versículo 27 adelante, que todo se da perdonado, pero toda secta, toda doctrina, toda persona que diga que el Espíritu Santo no es una persona, solo un fluir, solo un poder, solo una influencia, ese es el único pecado que el Padre y el Hijo no pueden perdonar. La sangre de Jesucristo te puede limpiar, salvar y purificar de todo pecado, de todo. El único pecado donde no hay perdón es el pecado contra el Espíritu Santo. Ese pecado no es un pecado que tú y yo hacemos, de esas bobadas que tú y yo hacemos. No, 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 no. El pecado contra el Espíritu Santo, primordialmente, según los textos que tenemos a disposición, es esto. Primero, que lo que Él hace, interpretarlo y decir que es del diablo. Segundo, a quien Él usa, decir que esa persona está endemoniada. Tercero, quitarle el derecho de ser una persona. Y cuarto, rechazar, como dice la carta de los Hebreos, el espíritu de la gracia. El pecado contra el Espíritu Santo no es un pecado privado, un pecado personal que tú y yo hacemos. No, 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 no. El pecado contra el Espíritu Santo es primordialmente rechazarle a Él como persona, como actor, autor de todo lo que Él hace. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Es interesante que el Señor dice que tengamos la comunión con y del Espíritu Santo. Déjame explicar brevemente lo que es con y del Espíritu Santo, y vamos a un pensamiento muy, muy importante. Cuando el apóstol Pablo habla de una palabra
que me he dado cuenta que muchos cristianos nosotros conocemos esa palabra, que dice la comunión del Espíritu Santo. O déjame empezar con el versículo. Dice el apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo. Allí aprendemos que al Hijo lo experimentamos por la gracia. Y luego dice, el amor de Dios el Padre. Allí aprendemos que al Padre se le experimenta por su amor. Pero lo tercero dice, y la comunión del Espíritu Santo. ¿Con quién tiene el Espíritu Santo comunión? ¿Qué significa esa comunión? Es interesante que dice la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu Santo es la que Él tiene, el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo. Y ahora, querido oyente, atención. El Espíritu Santo te va a ayudar de todas formas. Si tú eres cristiano, bautista, adventista, ortodoxo, católico, y tú crees en Jesucristo y en el Padre y en el Espíritu Santo, aunque no le tengas en cuenta, el Espíritu Santo te va a ayudar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino no para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la razón por que Él vino. Y si tú nunca le conoces como persona, pero te sientes atraído por Jesucristo, que eso ya en sí es obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre te va a ayudar. Porque el Espíritu Santo, atención, no es el mensaje. Él es el mensajero. Y Él quiere que tú tengas todo lo que Jesucristo hizo por nosotros. La razón por qué Él vino a la tierra, la razón por qué sufrió, la razón por qué murió y el poder de la resurrección. Todo lo que Dios el Padre hace hoy aquí en la tierra, si te das cuenta o no, si le tomas en cuenta o no, si lo sabes o no, es esto. Todo hoy en día aquí en la tierra, desde que Jesucristo resucitó, a los 40 días fue llevado al cielo, 10 días después, vino la era, el tiempo, la obra, la persona del Espíritu Santo. Hoy, aquí en la tierra, la persona que actúa es el Espíritu Santo de Dios. O déjame explicarlo así. Lo que era el Padre eterno para Abraham, Isaac, Jacob, para los patriarcas, para David, para Samuel, para Isaías, Jeremías, Ezequiel, Abdías, Nahum, Jonás, Zacarías, Malaquías, Oseas, Obadía, para todos los profetas, lo que era el Padre para Israel, fue Jesucristo para los apóstoles. Y lo que era el Padre para Israel, y lo que era Jesucristo para los apóstoles, es el Espíritu Santo hoy para nosotros. La persona que vive con el Espíritu Santo, la que vive en comunión, porque la palabra comunión, esa palabra en griego koinonia, es una palabra que viene de negocios. Significa tener algo en común, tener los mismos intereses, tener los mismos, o estar en los mismos negocios, o estar en intimidad. La koinonia con el Espíritu Santo es tener los mismos intereses que Él tiene. ¿Y cuál es el interés del Espíritu Santo? Y es esto: que las personas, toda persona, conozca a Jesucristo como Salvador. Hay algo gracioso, que los apóstoles conocieron a Jesucristo mejor
cuando se fue al cielo que cuando estaba en la tierra. Los apóstoles, de vez en cuando, habían dudas en su corazón. Pero acuérdate que todo lo que los apóstoles experimentaron, atención, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo experimentaron, atención, sin estar todavía salvos. Porque los apóstoles, lo mismo que tú y yo, lo mismo que la Virgen María, lo mismo que cualquier ser humano, en el momento, o déjame decirlo, antes de la muerte de Jesucristo, no había ningún salvado, nadie. En el momento que Jesucristo murió en la cruz, no solo los cielos se abrieron, sino también el paraíso se abrió. Antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo, nadie estaba salvo. ¿Por qué? Porque todavía no había fluido la preciosa sangre de Jesucristo que nos lava de todo pecado. En la cruz, en el momento que Jesucristo murió y derramó su sangre, ahí, esa poderosa sangre nos limpia de todo pecado, como dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Sin la muerte de Jesucristo, sin su sacrificio, su dolor y esos 3 días que Él estuvo muerto y su resurrección, no hay salvación. La muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo hacen la diferencia. Los apóstoles, antes de que Jesucristo muriera, de vez en cuando habían dudas. Pero detrás de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, cuando vino el Espíritu Santo, incluso tenéis que imaginaros una cosa, querido oyente. Jesucristo resucita. Habla con los apóstoles 40 días. Habla con él 40 días. Y llegan a un monte donde Jesucristo le había ordenado. Y a los 40 días de ver a Jesucristo resucitado, esto te lo tienes que pensar, Dice la Biblia en Mateo 28, 17, y cuando le vieron, le adoraron. Y ahora oye esto, pero algunos dudaban. Yo me quedo sin palabras. Ven a Jesucristo resucitado, oyen sus palabras, le habla del reino de Dios 40 días y aún eso dudaban. Ahora tengo una pregunta. Pero si dudaban, ¿por qué adoran? Adoración también significa no dudar en la bondad de Dios. Pero cuando vino el Espíritu Santo, nunca más alguien de los apóstoles tuvo dudas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, como dice Jesucristo, es el que convence. Querido oyente, ni usted ni yo convencemos a nadie. Sí, el Espíritu Santo te usa como herramienta, tus palabras, para acercarte a alguien, para hablarle de Jesucristo. Pero el que convence en el corazón no somos nosotros. Nosotros no podemos convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que convence. Y la coinonía del Espíritu Santo es tener los mismos intereses. ¿Qué son los intereses del Espíritu Santo? Que toda persona conozca a Jesucristo. Ese es primordialmente. Que Jesucristo sea glorificado por las vidas y por las personas que confían en Él. Por eso tenemos que saber que el que no recibe al mensajero, al Espíritu Santo, no recibe el mensaje. Y ahora os quiero enseñar cómo
¿Cómo puedes experimentar tú y yo al Espíritu Santo como amigo, como persona? ¿Y qué puedo hacer yo? Porque tú y yo vivimos bajo la gracia. Tú y yo vivimos bajo la gracia y tú y yo no tenemos que hacer nada. Pero ahora, atención. En la vida bajo la gracia, lo voy a decir con mucho cuidado, el que se esfuerza es recompensado. Vivir bajo la gracia no es despreciar su vida. Vivir como un vago, como diciendo yo no tengo que hacer nada porque el Señor lo ha hecho todo. A la verdad que es parte de la verdad, pero no es toda verdad. Cuando uno recibe la gracia, uno no sigue con su estilo de vida. La vida bajo la gracia provoca una vida agradecida, porque has recibido la gracia para vivirlo agradecido. Ahora, déjame repetir este pensamiento porque me encantaría que lo captes. Lo que era el Padre eterno para el pueblo de Israel, lo era Jesucristo para los 12 apóstoles y lo es el Espíritu Santo ahora para nosotros. El Espíritu Santo está aquí. Ahora, ¿cómo puedo yo conocer al Espíritu Santo mejor? A Jesucristo uno lo experimenta por la gracia. Al Padre uno lo experimenta por el amor. Pero el Espíritu Santo solo por la comunión, la intimidad. Ok. John Wesley, un gran predicador inglés, juntamente con su hermano Charles Wesley, y con un amigo que tenían que se llamaba Josh Whitfield. George Whitfield, ese gran predicador de 1730 adelante, sin micrófono a propia voz, se estima que más de 20 millones de personas le oyeron predicar. Más de 20 millones. Pero John Wesley, que era un amigo de Josh Whitfield, él dijo un día: ora como si todo depende de Dios, pero vive como si todo depende de ti. Tú tienes que orar sabiendo que todo depende de Dios, pero tienes que vivir como si todo depende de ti. Eso es vivir en el temor de Dios. ¿Cómo puedo convertir yo al Espíritu Santo? Por la comunión y por ese amor que Él nos tiene. El Espíritu Santo, ¿cómo lo puedo convertir en mi compañero? Atención, no es que tú acompañas al Espíritu Santo, Él te acompaña a ti. Eso hay que primero aclararlo también. Primero, para conocer al Espíritu Santo como persona mejor, yo doy un consejo. Esta mañana yo me despierto por la mañana. Y a la hora que me despierte, si no me despierto antes, pero a las 3:30 me despierto por la mañana, es mi estilo de vida, es algo que yo he decidido. No hay ningún versículo que diga, pero para mí, a lo largo de los años, descubrí poco a poco que es el mejor tiempo. Para mí, orar, el mejor tiempo es a las 3:30 de la mañana levantarme. Otro a las 5, otro a las 11 de la mañana, cada uno a lo suyo. Ok. No importa la hora que tú ores, importante que tengas un buen tiempo con el Señor, una buena calidad de tiempo. Hoy, por ejemplo, a las 2 de la mañana y pico, me desperté. Y como me di cuenta al minuto, a los 2 minutos que no me iba a dormir, me levanté a leer la Biblia.
Y luego me fui a los campos a estar solo con el Espíritu Santo. Me encantaría explicártelo, pero dudo que yo pueda. ¿Qué significa estar solo con el Espíritu Santo? Pero hay unos cuantos puntos que yo te voy a dar ahora que deseo que te ayuden, que he descubrido. ¿Cómo conocer más y más profundo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es impresionante. A donde Él está, los demonios salen volando. Mateo 12, versículo 28. A donde Él está, el reino es presente, justicia se cumple en tu vida y gozo entra a tu corazón y paz. Romanos 14, 17. La vida con el Espíritu Santo es impresionante. Y mire, querido hermano católico, le quiero hablar a todos mis hermanos católicos, a mis hermanos bautistas, adventistas, ortodoxos o de cualquier otra denominación. Todos nosotros cristianos, si eres sano, si todo está bien en tu espíritu, en tu vida, todos nosotros somos atraídos por Jesucristo. ¿Pero quién te crees que provoca todo eso? Es la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo puedo conocer yo más a esa persona? Que si yo conozco a esa persona mejor, conoceré a Jesucristo mejor. ¿Sabes, querido oyente? Si quieres conocer al Padre, solo a través del Hijo, Jesucristo. Y si quieres conocer a Jesucristo mejor, solo a través del Espíritu Santo. Él te dará revelación, Él te dará profundidad, Él te dará un entender de la persona de Jesucristo impresionante. ¿Queréis oír una cosa graciosa? Los apóstoles conocieron a Jesucristo mejor cuando se fue al cielo que cuando estaba en la tierra. Y el apóstol que no estuvo con Jesucristo esos 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra, aquel apóstol que no estuvo presente es el apóstol que más nos revela a Jesucristo. ¿Quién es? El apóstol Pablo. ¿Por qué? Por la persona del Espíritu Santo. ¿Tiene el Espíritu Santo poder? Claro. ¿Tiene el Espíritu Santo fuerza? Yes, sabiduría. Lo tiene todo. Pero acuérdate una cosa. Él es una persona. Ahora voy a dar unos puntos. ¿Cómo puedo yo conocer al Espíritu Santo mejor? ¿Cómo puedo yo tener una relación profunda? Y no sé cómo describirlo. La relación que yo tengo con el Espíritu Santo. Me faltan los parámetros para poder explicarlo, pero voy a intentar de explicarlo. Atención. Para conocer el Espíritu Santo, hay que pasar tiempo con Él. El tiempo decide cómo conoces a una persona. Hay que pasar diferentes tiempos y diferentes estaciones de la vida con Él. Es el tiempo, la intimidad, la soledad. Y al Espíritu Santo le encanta una cosa impresionante que es la oscuridad de la noche, el silencio de la noche y la intimidad contigo en esa oscuridad. Si quieres conocer al Espíritu Santo mejor, hay que pasar tiempo con Él. Segundo, si quieres conocer al Espíritu Santo mejor, hay que obedecerle. Romanos 8:14. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo,
estos son hijos de Dios. Y Él es el único que conoce los tiempos y la voluntad de Dios el Padre. Él está esperando el Espíritu Santo para hablar, para comunicar contigo. Tercero, para tener comunión con el Espíritu Santo, hay que comprenderle y entenderle cuál es su razón. Como dice primera carta de Corintios 2, del 10 al 12. Dios el Padre nos los reveló todo a través de la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y todo lo otro también. Tremendo. Para conocer el Espíritu Santo mejor, hay que respetarlo, como dice primera carta de Pedro 4:14. Ahí el apóstol Pedro, hay un versículo que no aparece lamentablemente en toda la Biblia, porque es un texto que aparece en el texto alexandrinos y vaticánicos, muy buenos textos. Y dice: sois bienaventurados porque el Espíritu Santo de Dios reposa sobre vosotros. Y dice: ciertamente de otros es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hay que respetar al Espíritu Santo. Luego, si quieres conocer al Espíritu Santo mejor, hay que confiarle, abrir tu corazón. Habla con Él, comunica con Él. La relación con el Espíritu Santo no es algo que vas a descubrir con profundidad si dices 2 veces aleluya, no. Yo una cosa sé, que me he dado cuenta que lamentablemente no todos los cristianos se toman el tiempo para estar a solas con el Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Hay que pasar tiempo, hay que respetarlo, hay que confiarle, hay que abrir tu corazón como un amigo. Y otro consejo, hay que saber valorar, hay que saber el precio, hay que saber lo importante de ese tiempo. Mire, querido oyente, no hay cosa más valiosa, preciosa, que sentir en todo tu ser la presencia del Espíritu Santo. ¿Dónde? En la soledad. Mayormente en la soledad, en la oscuridad de la noche, en la intimidad contigo. Y sabes, querido oyente, mire, le prometo que la relación con el Espíritu Santo le va a dar profundidad en la Biblia, poder en la predicación y autoridad en la oración. El Espíritu Santo tiene un poder tremendo, un poder tremendo. Y si quieres conocerle más profundo, hay que unirse al propósito por que Él vino. ¿A cuál? A glorificar la persona de Jesucristo. Eso es tener comunión con Él. Tener comunión, o como dice la Biblia, vivir bajo el rostro del Señor. Es interesante que la palabra en hebreo, el rostro, en muchas Biblias españolas es traducida como la presencia. La presencia, el rostro del Señor es su presencia. El rostro del Señor, como lo describe la Biblia, es la presencia del Señor. ¿Y qué significa vivir bajo su presencia? Vivir bajo la presencia del Espíritu Santo significa vivir bajo su protección, vivir bajo su bendición y vivir bajo su dirección.
El único que te puede llevar a tener un contacto, una relación cercana con el único Dios viviente es el Espíritu Santo a través de la persona de Jesucristo. Es imposible conocer al único Dios viviente, creador del cielo y la tierra, sin su Hijo Jesucristo. Y es imposible conocer a Jesucristo realmente profundo sin la persona del Espíritu Santo. En la Biblia, yo tengo un libro antiguo en casa que un teólogo alemán, Abraham Meister, durante más de 80 años de su vida estuvo escribiendo, que se llama Los nombres del Eterno, Die Namen des Ewigen. Ese libro vino a mis manos hace ya muchos años, sobre 93, 94. Y honestamente que me impactó ese libro. El original libro en alemán tiene más de 1000 y pico hojas. Y describe todos los nombres en la Biblia, o vamos a decir, todos los nombres que Abraham Meister pensaba que estaban en la Biblia. Luego, con los años, descubrí muchos más nombres en los libros de Crónicas. Me encantaría algún día leerte la traducción que he hecho yo del libro de las Crónicas, de los capítulos, de los nombres. Realmente vas a alucinar, porque me hice el trabajo. Como no estaba en ese libro, descubrí muchos nombres de Dios el Padre y me hice el trabajo de traducir los nombres en el libro de las Crónicas, que es espectacular. A lo mejor algún día me tomo el tiempo, durará una hora leértelo, porque son unos cuantos capítulos. Pero en la Biblia, este señor teólogo Abraham Meister describe o tiene una lista de 347 nombres solo para el Padre. Jesucristo aparece aproximadamente con 250 nombres y el Espíritu Santo con 98. Pero en total, en ese libro hay unos 650 nombres de Dios. Pero, atención, como dije, a lo largo de los años descubrí nombres de nuestro querido Padre Celestial que no están en ese libro. Pero bueno, es interesante que Dios el Padre tiene 347 nombres. Yahweh Rafa, el Dios que te sana. Yahweh Shalom, el Dios tu paz. El que te da todo, lo que tienes todo en el Shalom de Dios. El Olam, el Dios eterno. El Elyon, el Dios altísimo. En Job, pero el Espíritu Santo aparece con 98 nombres. Es interesante que el diablo, él aparece con aproximadamente 27, 28 nombres, de los cuales, si no me equivoco, 18 aparecen en el Nuevo Testamento. Interesante, en el Nuevo Testamento la persona del diablo, Satanás, se nos revela. ¿Por qué? Porque muchas veces no encuentras las cosas hasta que no enciendes la luz. Tú vas al trastero, tú vas a algún sitio, enciendas, no ves nada, pero enciendes la luz y de repente ves todo el desorden que tienes. Lo mismo en el Nuevo Testamento. Cuando viene la luz del Nuevo Testamento, se revela la maldad de Satanás y el diablo. Pero el Espíritu Santo aparece con 98 diferentes nombres. Es interesante que Job 26:13 dice que el Espíritu Santo adornó los cielos. ¡Wow! Y Job 33:4 dice que el Espíritu Santo nos hizo. Tremendo. Pero déjame
darte una lista breve, corta, no muy larga, sobre nombres del Espíritu Santo. Tengo todo el versículo aquí, pero fuera muy alargado decírtelo. Algunos lo voy a pronunciar. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la Gloria. 1 de Pedro 4:14. Es llamado el Señor, Kyrios. Segunda carta de Corintios 3:17. Es llamado Dios. Hechos 5 de 3 al 4. Es llamado el Espíritu de Revelación, Efesios 1:17. El Espíritu del Hijo, Gálatas 4:6. El Espíritu de Dios, el Ruach de Dios, Génesis 1, versículo 2. Primera carta de Corintios 2:11. Es llamado el Espíritu Eterno, Hebreos 9:14. Es llamado el Espíritu del Señor, y Isaías 11:2, Hechos 5:9. El Espíritu de sabiduría, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de entendimiento, Espíritu de conocimiento, el Espíritu del temor de Dios. Y ahora oye lo que dice Isaías 4:4 y 28, versículo 6. El profeta Isaías le llama, atención, el Espíritu del juicio de Dios. Y también le llama el Espíritu abrasador del Señor. Isaías también le llama el Espíritu del Señor. Job 33:4, el Creador, el Consolador, el Espíritu de la verdad, el poder del Altísimo, el Espíritu del Padre, el Espíritu, el buen Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu libre, interesante, el Espíritu de la profecía, los 7 Espíritus de Dios, el Espíritu de la santidad, el Espíritu de la adopción, el Espíritu de vida, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de gracia, el Espíritu del favor de Dios. En tremendo. Y el Espíritu Santo también es llamado la sombra de Dios. Tengo muchas cosas más escritas aquí, como el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de poder, el fuego de Dios, el Espíritu de la vida. Luego es llamado la comunión del Padre, es el Espíritu de las aras, Efesios 1:14. El Espíritu de su boca, el Espíritu del poder y el amor, el Espíritu de la gracia, el Espíritu de fe, como dice segunda carta de Corintios 4, versículo 13. ¿Sabes, querido oyente? Mire, me encantaría si yo te pudiera llevar de la mano para que tú tengas una profunda relación con el Espíritu Santo, porque Él, mire, querido oyente, mire, si tú eres cristiano, pídele todo lo que necesitas al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, por supuesto, pero pídeselo, sea lo que sea. No estoy hablando de la manifestación del Espíritu Santo, sino de la comunión con el Espíritu Santo. Le deseo de todo corazón, querido oyente, que te tomes el tiempo, porque la relación con el Espíritu Santo no va de hoy a mañana, no es así. Él te quiere enseñar lo valioso que es tener esa comunión, esa relación. Y le prometo, querido oyente, no se puede imaginar lo que el Espíritu Santo le ama, le aprecia. El poder que Él tiene es impresionante. Imagínate a Jesucristo sin límites. Así es el Espíritu Santo. Y si usted desea recibir ahora, o hablar, o invitar al Espíritu Santo a su vida, vamos a hacer una oración juntos y usted le pide al Espíritu Santo que venga a su vida, allá donde está. Y ora conmigo
y convierte estas palabras en una oración y di: Señor Jesucristo, tú eres el único que me puedes transmitir la persona y la presencia del Espíritu Santo. Y te pido, Jesucristo, lléname, bautízame con tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, te doy la bienvenida a mi casa, a mi familia, a mi corazón. Bienvenido Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.